Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Bienvenidos amigos de Hispanic Connection, soy Samantha Lugo y esta es una plataforma hecha por inmigrantes, para inmigrantes, porque le queremos ver triunfar. Hoy queremos hablar de un tema frecuente entre los inmigrantes cuando llegamos a este país. Me refiero a aquellos procesos migratorios que son completados por personas que, aunque se dedican a ello, no tienen una licencia para ejercer como abogados en este país, que son conocidos coloquialmente como llenapapeles. Y muchas veces por desconocimiento o buscando ahorrar algo de dinero, nos involucramos con este tipo de servicios que nos pueden complicar nuestro futuro y el de nuestros seres queridos. Como todas las semanas, para aclarar nuestras dudas, está con nosotros la abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. Gracias, Samantha. Les invitamos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes, activen las notificaciones, denle like y compartan con sus amistades este episodio que puede ser de mucha ayuda para muchos de sus conocidos, sus amigos y sus familiares. Y por supuesto también agradecemos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505 quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España respectivamente. Ahora sí, entremos en materia, abogada. Quisiera preguntarle primeramente, ¿es legal que estas personas que no tienen una licencia de abogados en los Estados Unidos se dediquen a este tipo de trabajos? Sí, las funciones son bastante limitadas para personas que no están licenciadas para practicar la ley o fungir como un abogado. Inmigración o el sistema de inmigración de los Estados Unidos, Samantha, permite que la misma persona llene sus propias aplicaciones. También, si otra persona va a ayudar a que llene las aplicaciones, siempre y cuando no cometa el error o no cruce una línea, que es lo que sería dar una consejería legal, por ejemplo, dar una explicación legal de la ley a esa persona o dar una consultoría legal a esa persona, y sobre todo tener mucho cuidado que si una tercera persona es la que va a llenar un formulario, se asegure de que esa persona ponga su información, normalmente está en la última página de estos formularios, donde dice cuál es la persona que lo ayudó, nombre, dirección, teléfono, de manera de que si mañana pasa algo, usted pueda decir que hubo un tercero involucrado en esa presentación de documentos. Entonces, puede llenar los documentos, pero recordemos que si usted va a un preparador o a un llenador de papeles, esa persona no le puede dar asesoría legal, y es como que usted esté llenando un documento a ciegas prácticamente, porque usted, al no entender, está tomando el riesgo de llenarlo mal, o de simplemente no llenar lo que le corresponde, o simplemente no adjuntar la evidencia que le corresponde, lo cual le va a causar retrasos, que le devuelvan el paquete, que le nieguen una solicitud X. Que por supuesto ese sería el peor de los escenarios, ¿verdad? Que nieguen un proceso que a lo mejor usted tiene méritos para cumplir con los requisitos, pero que por acercarse a una persona... No pierden el dinero, exactamente, no solamente pierden el dinero, sino que también el tiempo, y no estamos para perder tiempo con los trámites migratorios. Exactamente, y también el futuro, una decisión de la que puede depender el futuro de usted y de su familia. Ahora, aquí siento que muchas veces también hay una confusión con el tema de los notarios, porque los notarios en este país es un término o una profesión diferente a la que es en muchos de nuestros países latinoamericanos. Así es que, si quiere, abogada, vamos a ver este video muy rápido para entender cuál es la diferencia entre uno y otro. A diferencia de muchos países en Latinoamérica, en Estados Unidos no se necesita ser abogado para ser notario. Por tanto, el notario no puede prestar asesoría legal a menos que también sea un profesional del derecho. Algunas de las autorizaciones que por ley sí tiene un notario son administrar juramentos o afirmaciones, dar fe de ciertos documentos, celebrar enlaces matrimoniales, certificar el contenido de una caja de seguridad, entre otros. La participación
participación de un notario da mayor confianza a procesos legales. Según la Asociación Nacional de Notarios, hay más de 4,4 millones de notarios en los Estados Unidos. Cada estado tiene diferentes requisitos para ser notario. Sin embargo, de forma general es necesario ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, residir en el estado donde se está aplicando, leer y escribir en inglés. Abogada, a propósito, hablando de notarios, los notarios pueden también realizar esta función de presentar un caso ante inmigración. Bueno, realmente, como lo discutimos anteriormente, una tercera persona puede llenar un formulario. Lo que no puede hacer es dar ningún tipo de asesoría legal. Tampoco los notarios. Tampoco los notarios. Los notarios acá en Estados Unidos tienen funciones específicas y básicas, tan básicas como simplemente dar fe de que una persona estuvo en su presencia y firmó un documento. Nunca, jamás puede confundirse la función de un notario de Estados Unidos con lo que estamos acostumbrados a ver en los notarios de nuestros países, donde normalmente va a ser un abogado, y a veces un abogado que haya acumulado cierta cantidad de años de experiencia para siquiera poder optar a ser un notario. Es extremadamente delicado y no pueden seguir cometiendo ese error. Esto es tan seguido, Samantha, verlo llegar a la oficina, las personas que confiaron pensando que porque ellos dicen fue un notario el que me lo hizo, e inmediatamente ellos en su razonamiento porque es un abogado, y me toca corregirlos y decirles, no señor, no es un abogado, ¿okay? Es un tramitador de papeles, ¿okay? Y se está saliendo de las funciones en el momento en que esa persona comience a discutir un caso como que si estuviera hablándolo con un abogado. Ese es el primer error que cometen este tipo de personas, que si solo se mantuvieran al margen de lo que pueden hacer, que es literalmente escribir la información en el papel, claro, pero nunca lo hacen así. Esto es constante, de ver siempre se cruzan esa línea, siempre comienzan a entrar en una asesoría. Desde el momento que esa persona comienza a interactuar con el cliente y hacer un análisis del caso, ya está violando la ley de practicar sin tener una licencia de abogado. Y claro, quizás el primer error está en nosotros, en pensar, quizás muy probablemente, inocentemente creer que aquel término legal que significa algo en nuestro país, significa lo mismo en este país, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de acercarse a alguien especialista en el tema. Así es, y por eso existe también, y últimamente lo vemos más, la difusión de tratar de educar a la comunidad en este error particular. No interprete el notario estadounidense nunca con el notario de latinoamericano. Latinoamericano. Sí, así es. Y a propósito de interpretaciones y de cosas que escuchamos, nunca hace falta cuando uno viene a este país el amigo, el vecino, el familiar o alguien que yo pienso que lo hacen de buena fe, que te dicen, pero que muy mala decisión abordar a alguien y decirle: ¿cómo vas a pagar ese montón de dinero con el abogado? Yo conozco a alguien, mi vecino, que lo hizo con el fulanito, que solo llegó y sin embargo, el proceso procede. Entonces, mi primera pregunta, ahora que nos dice que sí, las personas cualquier persona puede llevar un trámite, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Puede llenar el formulario. Ok, llenar. No dar la asesoría, ni mucho menos un análisis del caso. Ok. Si decidimos que una tercera persona llene nuestro caso, ¿qué asteriscos debemos tomar en cuenta para que esta persona llene nuestro caso sabiendo que no nos puede dar asesoría porque no es abogado? Es que es ahí donde viene el análisis de factor de riesgo. Si usted primero permite que un tercero le llene ese formulario, es porque quiere decir que tal vez usted ni siquiera usted mismo entiende el formulario. Si usted comete el riesgo de que un tercero lo haga, tampoco usted se está asegurando que conozca realmente la ley para poderlo hacer, ni mucho menos que si las casillas que rellena van a ser las correctas que apliquen a su caso. O si por supuesto ni siquiera entiende el tipo de evidencia que hay que juntar, otro riesgo para que sea rechazado. Entonces, el riesgo va a estar. Y si usted aún así decide hacerlo, mínimo en la casilla donde es la sección que pregunta quién le ayudó a preparar a usted este formulario, asegúrese que lo están llenando. 3 errores típicos fácilmente te comento, Samantha. Número 1, no tener una copia completa de lo que le llenaron. Número 2, esa sección se encuentra vacía.
y diciendo ahí mismo que ponga su nombre, está vacía. ¿Por qué esa tercera persona no lo llenó? Eso te debe de causar un cuestionamiento a ti mismo. ¿Por qué no lo está llenando? Tercero, si usted le está pagando a esa persona, asegúrese de tener recibos y recibos que digan claramente qué tipo de servicio le están dando. Hemos visto recibos donde dicen, por ejemplo, el recibo es por una traducción, y cuando la persona me presenta a mí todo el trabajo que le hicieron, señora, esto no es una traducción. Esto básicamente es una persona que pasó la línea, le dio un asesoramiento que no puede estar destinado a dar, que no debe de dar, y encima hizo X más cosas. Y si esta persona cumpliera con todos esos requisitos y tiene un recibo y puso que esta persona está llenando... El riesgo sigue porque esa persona, al no poder dar asesoramiento legal, usted está yendo a ciegas haciendo un trámite que nadie le puede decir si está correctamente. Pero de salir mal un proceso puede alegar, puede hacer puede alegar mala de que praxis, no necesariamente, exactamente, de que no necesariamente fue él el que quiso decir o no decir algo que se convierta en fraude. Mucho cuidado, porque por ejemplo en los casos de asilo es donde más vemos los problemas de fraude. ¿En qué sentido? Esos llenapapeles vienen y comienzan a rellenar los espacios con las historias que ellos inventan, ni siquiera la historia correcta, al punto de llamarle descaro a esto, tengo que decirlo, porque hacen un copy-paste, que decimos, es decir, cogen la historia de otra persona y se la ponen en la respuesta, que cuando yo le digo a la persona, ¿y quién es Juan?, ellos se asustan y me dicen, yo no tengo ningún Juan. Eso dice su aplicación. Sí. Es decir, es tan delicado, pero recordemos, es su responsabilidad. Sea un oficial o sea un juez de inmigración, independientemente que usted usó a un tercero, lo va a cuestionar a usted, porque todos los formularios con inmigración, usted está ante el gobierno federal y usted está bajo juramento y puede cometer perjurio, el cual es un delito también. Entonces, trae consecuencias muy serias. Claro, y en la calle hay tanta gente aprovechándose de la inocencia, de la necesidad, de la vulnerabilidad, del desconocimiento de uno cuando llega a este país. Y tengo que sumar esto otro último, Samantha, en el sentido de, si usted sabe que los formularios están en idioma inglés, por favor, sea responsable, asegúrese de que quien le interprete entienda el inglés y le dé la interpretación al español. Porque entonces volvemos a lo mismo, usted está a ciegas tratando de presentar un caso que desde el primer momento ya va a tener errores básicos. Por ejemplo, hemos visto errores tan básicos como dejar espacios vacíos o simplemente las nacionalidades. Si usted sabía que usted tenía 3 nacionalidades, solamente puso 1. Eso se puede malinterpretar, porque usted está queriendo esconder cierta información al gobierno. Organización, le puedo hablar cualquier cantidad de errores que hemos visto y esa es responsabilidad por eso de uno y de quien lo llena. Por eso es que volvemos a los abogados. Abogada, de verdad, yo quiero hablar de algo que quizás sea un poco delicado, pero que como en mi historia de inmigración, pues que es relativamente reciente, hay algo que yo no puedo dejar de mencionar, porque cuando uno viene a este país, obviamente uno viene de un país de donde no se ganan dólares, entonces muchas veces uno se ve expuesto a este tipo de situaciones porque los costos son, uno realmente los ve altos. Ya luego cuando pasa el tiempo, pues uno se da cuenta, ¿verdad?, que es el precio que uno paga por alguien que te va a dar un buen servicio, como todo en la vida, como un restaurante, como todo en la vida. Entonces, digo yo, ¿qué se le puede decir a esa persona que acaba de llegar a los Estados Unidos y que dice, no, es que si voy donde un abogado, eso es carísimo? Okay, tiene que tener por lo menos la responsabilidad de abocarse a las organizaciones pro bono. Normalmente en las organizaciones pro bono usted va a encontrar un abogado que está a cargo de los casos. Es diferente a que usted simplemente vaya a una oficinita que miró en su cuadra y que dice preparador de taxis y resulta que ahí hacen de todo, desde viajes, taxes, traducciones, a alguien que de verdad está dedicado a realizar este tipo de trámite. Tienen que verlo también como una inversión. Si usted considera de que no ha sido suficiente riesgo el que usted haya venido a los Estados Unidos, haya abandonado su país, haya abandonado su carrera profesional, si usted no mira y no tiene la responsabilidad de poner en las manos correctas su caso de inmigración, señores, usted está cometiendo el mayor error en su vida de inicio en este país. Y además va a salir mucho más caro. Correcto. Porque si bien a nadie le sobra la plata cuando uno viene, a nadie le sobra el dinero, pero si encima de eso te llegas a una persona que más bien te va a alargar el proceso o va a poner en peligro tu vida,
es mucho más complicado todavía. Y cuando vienen los clientes, a veces yo les digo, no es que los quiero regañar, pero es por eso a lo que voy. Personas que han sido deportadas en ausencia, eso es súper delicado. ¿Y qué pasó? Porque no tenían el asesoramiento correcto. Han venido acá llorando porque se acaban de dar cuenta que han sido deportadas en ausencia. ¿Pero por qué? Por una falta de asesoría correcta. Entonces, las consecuencias son serias y no hay que esperar, hay que evitar que pasen ese tipo de situaciones. Y si llega a suceder esta situación, ¿hay algo que se puede hacer uno como cliente? ¿Hay algún lugar donde se puede denunciar a estas personas? Definitivamente, por ejemplo, acá nosotros tenemos como abogados, lo que sería en nuestro país es el Colegio de Abogados, que es el Florida Bar, donde uno puede abocarse y poder denunciar a estas personas que están practicando la ley sin tener la licencia, porque no podemos permitir que se sigan dando estos niveles de perjuicio a las personas. Hay que denunciar a las personas que por ese error, es que ni siquiera tienen la autoridad para poder dar un consejo, sino que no ser honestos. Me refiero a con el cliente decirle, mira, yo no soy abogado y no le puedo dar asesoría. Entonces se causan estos perjuicios y pueden abocarse al Colegio de Abogados. Es gratis, ni siquiera usted tiene que pagar. La planilla la encuentra en el website del Florida Bar, por ejemplo, en la Florida. Se llena y usted puede exponer su situación. Eso por una parte. Por otro lado, si usted quiere hacer una demanda civil, bueno, ya también tendríamos que hablar de una demanda civil, porque hay que ver de qué tipo de perjuicio estamos hablando también ya. Pero en el Florida Bar, estas personas no son abogados y aún así se pueden denunciar. Exactamente, por eso mismo, porque el Florida Bar es el único autorizado a expedir las licencias a nosotros los abogados. Eso no puede venir cualquier otra persona a tomar funciones de un abogado cuando no ha pasado ni ha obtenido esa licencia. Y en todos los estados hay una institución similar al Florida Bar. Así es. ¿Qué penalidades puede tener esta persona o esta organización? Las sanciones pueden ir desde ser denunciado, obviamente, a como también en la parte civil, que es lo que estamos hablando, daños y perjuicios sería en este caso. Los daños y perjuicios pueden variar desde, por ejemplo, una estafa, a un nivel de estafa que ya entraríamos a otro nivel ya más tal vez penal o criminal. ¿Por qué? Porque recordemos también que estas personas han pagado y han venido personas acá, por ejemplo, en la oficina donde me dicen, yo le pagué $2,000, $3,000 a esta persona. ¡Wow! Y es increíble ver de que no les importó en lo absoluto ser honestos y decir, yo no puedo opinar en esto porque no entiendo la ley. Y simplemente tomaron el dinero y procesaron algo. Y muchas veces, muchas personas, debo de incluirme porque fue lo que me pasó en mi primera experiencia cuando llegué a este país. Muchas veces hay personas inescrupulosas que se aprovechan de la vulnerabilidad y de la necesidad que tiene un inmigrante cuando llega a este país. Así es. Por eso aquí está esta plataforma Hispanic Connection para que usted tenga a la mano esa información, y si tiene un caso, si cree tener un caso de inmigración, recuerden que aquí tenemos a la abogada Noelia Ramos, quien le está brindando una primera cita sin costo. Así es, ¿verdad, abogada? Así es, estamos contentos siempre de recibir a las personas que tengan esa necesidad. Es una consulta gratis, no puede decir que no tuvo esa oportunidad, así que hágalo, por favor. Evite este evento que es tan traumático en la vida, que puede ser tan doloroso y puede traer tantas consecuencias. Recuerde, nos puede escribir a info@hispanic-connection.com o a través de nuestras redes sociales. Déjenos saber que necesita esta primera cita con la abogada Noelia Ramos. Déjenos saber amplíenos algo de su información para conectarlo con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Abogada, muchísimas gracias, como todas las semanas. Gracias por estar con nosotros y aclarar nuestras dudas, y a ustedes, amigos, gracias por también estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en todas las plataformas de podcast. Recuerden siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.